Buenos días, hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Espero que estén bien ustedes en sus hogares en el tiempo de cuarentena. Sigan creciendo en el Señor, leyendo su palabra, orando y buscándole. Y el día de hoy quiero compartirles la palabra del Señor, que he titulado El reposo de Dios. Eh, la palabra que les voy a compartir en el día de hoy son palabras que son necesarias en nuestro tiempo, que nos llevan, que nos guían a la fe. Sabemos que estamos pasando por tiempos complejos y necesitamos ir renovando nuestra fe, necesitamos más fuerza y que el Señor vaya guiando nuestras vidas. Así que vamos a comenzar orando para que el Señor nos bendiga y me ayude también a poder entregarles esta reflexión. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque, Señor, tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros, porque tú nos guías, Señor, siempre por medio de tu palabra. Y porque, Señor, anhelas, Señor, que nuestra fe sea renovada, anhelas que nuestros corazones, Señor, sean renovados en ti. Gracias, Padre, porque, Señor, tú con tu palabra nos animas, Señor, nos alientas, Padre, a poder seguir confiando en ti, Señor, a poder depositar toda nuestra confianza y toda nuestra fe en ti, Señor. Y gracias por eso, Padre Celestial. Yo te pido que tú me bendigas en este momento, Señor, y que tú me guíes, Padre, a poder dar esta reflexión, Señor, que tú me has mostrado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Hebreos 3. Vamos a leer una porción de Hebreos 3 y vamos a leer un versículo, unos versículos de Hebreos 4 también. Y dice así, Hebreos 3, desde el 12 al 19, dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y saltamos al versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese es el pasaje base que vamos a estar usando en este momento, en esta palabra, de manera bien resumida, ¿cierto? Aquí el autor de Hebreos hace alusión a la historia de Israel en el desierto, ¿ya? Voy a hacer un breve resumen respecto a este tema y cómo acontecieron los hechos para poder ir aclarando el pasaje. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, sabemos, por 430 años. Allí clamaron a Dios por liberación y fue así como el Señor levantó a Moisés para que fuera libertador del pueblo. Moisés hace caso al llamado de Dios y va hacia Egipto para liberar al pueblo. El faraón, sabemos, se oponía a la voluntad de Dios, por lo que el Señor levanta las 10 plagas en Egipto. Frente a la última plaga de la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón deja salir a los hebreos de la tierra de Egipto. No obstante, sabemos que mientras ellos van saliendo de Egipto, el faraón se arrepiente y los persigue. Sin embargo, el Señor hace un milagro allí, abriendo el mar rojo y los deja pasar a los israelitas en tierra seca, dejando que los egipcios mueran ahogados, ¿cierto?
Es así como el Señor libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los hace transitar por el desierto. Eso es lo que vemos en el libro del Éxodo, que es lo que relata este pasaje de Hebreos. Hace alusión a Hebreos. Israel transita camino a la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados. En este caso, le había hecho la promesa a Abraham de que en él iba a ser padre de multitudes, ¿cierto? Y es ahí donde nace la nación de Israel. Y a Abraham también el Señor le había prometido la tierra, valga la redundancia, la tierra prometida, en este caso Canaán. Entonces, por eso el Señor, en este plan perfecto que hace para su pueblo, desea que el pueblo de Israel tome posesión de la tierra que Él les había prometido a sus antepasados. Esta es una breve historia de lo que estamos conversando. Entonces, ¿qué pasó en este transitar en el desierto? Como decía ahí el pasaje en Hebreos, según el texto que acabamos de leer de Hebreos, podemos analizar tres aspectos, ¿ya? Uno, que dice allí, es que Israel fue un pueblo incrédulo. Dos, que Israel, a causa de esta incredulidad, fue desobediente al Señor. Y tres, que Israel, a causa de su incredulidad y de su desobediencia, no entró en el reposo de Dios. Vamos a ir punto por punto para ir aclarando cada aspecto que les estoy comentando. ¿En qué sentido Israel fue un pueblo incrédulo? ¿Qué significa la incredulidad? La incredulidad significa falta de fe. La fe, como sabemos, es certeza, es seguridad en Dios. ¿Y en qué se evidenció que el pueblo de Israel era incrédulo? Se evidenció en que rechazaron las palabras de Dios y no les prestaron atención. El pecado de la incredulidad les llevó a apartarse del Señor. Israel fue un pueblo incrédulo porque durante su tránsito en el desierto dudó de la capacidad de Dios de sostenerlos, tanto sus necesidades básicas, sus dificultades, sus aflicciones, como frente a los que serían sus enemigos también. Por eso constantemente se quejaban y murmuraban contra Moisés y contra Dios, obviamente. La duda y desconfianza guiaban sus pensamientos y su accionar. Siempre estaban murmurando, siempre estaban reclamando, siempre estaban con un corazón que se quejaba respecto a todo lo que les venía. Por ejemplo, reclamaron que no tenían agua, reclamaban que no tenían para comer, y aún así el Señor les respondía. Su misericordia, ¿cierto? Les respondía. Pero siempre el pueblo tenía esta actitud incrédula de que Dios no los sostendría, de que Dios no los escucharía. Y lo más grave para Israel fue que por su incredulidad nunca entendieron el obrar de Dios en sus vidas. A pesar de que la presencia de Dios les acompañaba también de día y de noche en el tabernáculo, por medio de la nube, por medio de la columna de fuego, siempre manifestaron querer volver a Egipto porque rechazaban la nueva libertad de Dios, la nueva vida en libertad que Dios les estaba ofreciendo. Sus corazones seguían siendo esclavos de su pasado en Egipto. Preferían los deleites terrenales al deleite que el Señor les prometía con su presencia. En Éxodo 16:3 podemos ver que dice así: y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué nos refleja, qué nos muestra estas palabras? Nos muestra que el pueblo de Israel no se daban cuenta, o preferían, en este caso, como les decía, preferían el tener abundancia, entre comillas, abundancia de alimentos o abundancia terrenal, se podría decir, antes que estar en este desierto
con la misma presencia de Dios, que es lo que Él les había prometido, que Él iba a estar con ellos mientras pasaran por el desierto. Y ellos pensaban que ellos iban a morir en el desierto y que Moisés los había llevado allí para morir, pero nunca la intención de Dios fue esa. Entonces eso nos lleva a pensar que ellos eran un pueblo incrédulo, que no creían en la voluntad de Dios para ellos. El segundo punto, Israel, a causa de su incredulidad, desobedeció al Señor. Tenían un corazón desobediente. A causa de la incredulidad, de la falta de fe, Israel no obedeció al Señor. Está ligado a lo anterior. La voluntad de Dios era que Israel sería un pueblo que le aprendiera a conocer, servir y le adorara en el desierto. Esa era la voluntad del Señor, por eso había llamado a su pueblo, para que sean constituidos como pueblo de él, pueblo suyo. No obstante, por su incredulidad, fueron guiados a ser un pueblo que se rebeló contra la voluntad de Dios. A pesar de que los israelitas vieron los milagros de Dios desde cuando, por mano de Moisés, Dios ejecuta las 10 plagas en Egipto, mata a los egipcios en el mar, les da carne y maná del cielo a los israelitas, sus ropas no se envejecen, les da agua de la roca, etcétera, etcétera, su corazón continuó siendo rebelde. A pesar de todos los milagros que ellos vieron, Israel no comprendió porque eran un pueblo, como dice el Señor, eran un pueblo de dura cerviz, es decir, un pueblo tosudo que no se inclinaba ante Dios, un pueblo orgulloso, que divagaba en sus propios caminos. Siempre estaban contra la voluntad de Dios, siempre estaban contra Dios y no querían someterse a su voluntad. Lamentablemente, Israel nunca comprendió que no era Moisés el que los había llamado. No era la voluntad de Moisés que ellos estuvieran en el desierto. Israel nunca comprendió eso, que no era Moisés el que los estaba llamando a que pasen por el desierto, no era el hombre, sino que era Dios, quien anhelaba que fuera un pueblo que se sometiera a su voluntad, un pueblo humilde y dócil al camino que Él les había preparado. El Señor anhelaba que su pueblo sorteara cada dificultad con Él y no contendiendo contra Él. O sea, aquí las dificultades que el pueblo de Israel pasó en el desierto también eran parte del propósito del Señor. Pero la voluntad de Dios no era que ellos estuvieran peleando, murmurando, rebelándose contra Él, sino que pasaron esas dificultades con Dios. Y es así también como vemos el ejemplo de Moisés. Moisés, siendo líder también del pueblo, él se sostuvo viendo a Dios. Dice Hebreos que se sostuvo como viendo al invisible. En Números 12:3 podemos leer, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer? También una comparación, cómo era el pueblo. Aquí el Señor dice que Moisés era manso, era dócil, era humilde. En cambio, el pueblo de Israel era orgulloso, era tosudo, no, no se inclinaba ante Dios, no se humillaba. Es así como Moisés, siendo manso, teniendo esta actitud delante de Dios, es aprobado por Dios. A pesar de que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, su testimonio fue de un hombre que tuvo fe y agradó a Dios, haciendo su voluntad. Cada vez que no tenía fuerzas, cada vez que el pueblo le reclamaba, cada vez que necesitaba dirección, cada vez que tenía algún problema, se podría decir, alguna dificultad, él iba a Dios en oración y clamaba a Dios, porque sabía que él no era el que había sacado al pueblo, sabía que era Dios el que había sacado al pueblo. Entonces él no tenía esta actitud de si el pueblo de Israel le peleaba a Moisés, le murmuraba contra Moisés o se quejaba contra Moisés, él no tenía la actitud de ir a la par con el pueblo, todo lo contrario. Él intercedía por el pueblo delante de Dios y sabía que el Señor había llamado a su pueblo. Entonces es ahí donde él clamaba a Dios. Y es ahí la diferencia, como les digo, con el pueblo
de Israel, con el resto del pueblo, Moisés se sostuvo clamando a Dios en medio de las dificultades. Aun cuando el mismo pueblo le echaba la culpa, él no contendía con ellos, no caía en el juego de contender con el pueblo, sino que llevaba su causa a Dios. Y es así como el Señor honra a Moisés, y Moisés es un hombre, a pesar de obviamente de que se equivocó al final de su carrera, pero es un hombre que es aprobado por Dios. Y muchas veces la Biblia lo menciona, incluso Jesús lo menciona muchas veces respecto a Moisés. Y el punto 3 dice: Israel, a causa de su incredulidad y desobediencia, lamentablemente, no entró en el reposo de Dios. En el sentido del texto, el reposo de Dios era la tierra prometida, ya, para el pueblo de Israel. El Señor, yo buscando una breve investigación que hice, el Señor había establecido 2 años y medio aproximadamente para que los israelitas llegaran a la tierra prometida. Este es el tiempo más o menos que el pueblo iba a estar desde Egipto al monte Sinaí, donde el Señor se revela al pueblo, le entrega sus leyes, y luego vendría el levantamiento del tabernáculo, donde el pueblo iba a adorar a Dios. Todo eso más o menos transcurrió en 2 años y medio. ¿Ya? Entonces era el tiempo que el pueblo iba a tener que estar en el desierto, pero iba a ser un tiempo de crecimiento, un tiempo de conocimiento de Dios, un tiempo donde Dios se iba a revelar a ellos. Pero ¿qué pasó? A causa de la incredulidad y de la desobediencia del pueblo, finalmente transitaron 40 años en el desierto y sin poder entrar a la tierra prometida. Tuvieron que dar vueltas en el desierto porque no confiaban en Dios, porque tenían incredulidad. Lamentablemente, de los 600.000 hombres que dice la Biblia, sin contar los niños, de los 600.000 hombres que salieron de Egipto, solamente 2 hombres entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb, cuando fueron a explorar, ¿cierto?, la tierra prometida como espías, y fueron los 2 que tuvieron fe y dieron un reporte, un informe positivo, a pesar de que habían gigantes, como decía, la tierra prometida, que ellos iban a tener que derrotar. Josué y Caleb tenían fe y sabían que el Señor los llevaba allí y les iba a dar la victoria allí. Pero el resto desanimó al pueblo, como dice la palabra, desanimó al pueblo y no tenían fe. Entonces ellos 2 fueron los que entraron a la tierra prometida. Durante el tránsito en el desierto, la presencia de Dios estuvo con el pueblo de Israel, con la nube de día, como les decía antes, y la columna de fuego de noche. El Señor estaba con su pueblo. No obstante, ellos no comprenderían que la presencia de Dios les sostendría y los guiaría todo el tiempo de su peregrinaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y ahora, ¿qué podemos aprender nosotros como iglesia, nosotros en la actualidad? ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Que tal cual el pueblo de Israel, hoy nosotros como la iglesia también estamos pasando por el desierto. ¿Ya? El desierto es esta vida, o puede ser, lo podemos llevar al día de hoy, el desierto es esta vida llena de pruebas, de tentaciones, de aflicciones, de sufrimiento, de dolor. Es nuestro desierto. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescató un día, nos llamó y vamos camino al encuentro con nuestro Señor, a esa tierra prometida que es estar eternamente con Él. Entonces estamos en esta vida pasando por un desierto. Hay momentos alegres, hay momentos tristes, pero ¿cuál es la situación aquí? Que el Señor en este desierto, en la tierra, en lo que estamos pasando, Él nos está formando, nos está moldeando, nos está permitiendo conocerle, nos está haciendo pasar por distintas pruebas, distintas situaciones, y es el camino que debemos transitar para ser transformados por Él. Pero, ¿qué es lo que anhela el Señor de nosotros? Viendo el ejemplo de Israel. ¿Qué era lo que anhelaba de Israel?
y que es lo que anhela también de nosotros. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor desea que este caminar sea en fe, que este caminar, este transitar por este desierto sea en fe. No como el pueblo de Israel que por su incredulidad y desobediencia no alcanzó la promesa del reposo de Dios. El Señor anhela que podamos confiar en que todo lo que pasamos mientras estamos en su voluntad en esta tierra, todo lo que pasamos tiene un propósito de transformación de nuestras vidas para asemejarnos a Cristo. El Señor anhela que podamos entrar en su reposo. No obstante, ¿qué quiere decir el reposo de Dios también para nosotros hoy en día, hermanos? Porque para el pueblo de Israel el reposo era la tierra prometida. Ya era una figura de la tierra prometida. Perdón, en ese tiempo era la tierra prometida. Ahora nosotros también es una figura también de la tierra prometida, pero también tiene otro significado el reposo de Dios. Y en el nuevo pacto, en el pacto del Nuevo Testamento de Jesús, significa dos cosas: que nuestro reposo es Cristo mismo y que nuestro reposo definitivo, también como el pueblo de Israel, pero en la parte celestial, ya en lo que es espiritual, nuestro reposo definitivo es la patria celestial, es estar, al final de la carrera, estar con el Señor. Mientras que para el pueblo de Israel el reposo era Canaán, en sentido figurativo nuestro Canaán es la patria celestial. No obstante, para nosotros Dios ha provisto al Señor Jesucristo, que es nuestro reposo, es nuestro descanso, aquel que nos permite vivir este desierto en fe, en paz, gozo, libertad y esperanza. Al igual que en el Antiguo Testamento, la presencia misma de Dios estaba con su pueblo. Ya en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el Señor estaba con su pueblo a través de la columna de la nube y de la columna de fuego. Dios estaba presente. Pero para nosotros que estamos en el nuevo pacto con Jesús, para nosotros se nos proveyó a Jesús. El Señor nos dio a Jesús, que es nuestro reposo, nuestro descanso. Jesús es nuestra fe, nuestra guía y reposo en todo tiempo. Él está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Señor es el que nos renueva en medio de las aflicciones de esta vida, quien nos fortalece y nos sustenta. Él es nuestra roca fuerte, nuestro ayudador. Por esa razón, cuando estamos en medio de las pruebas y dificultades, nuestro reposo es el Señor. Esto es maravilloso, hermanos, porque lamentablemente, bueno, como estamos estudiando la historia de Israel, fue una historia de incredulidad. Y en nosotros igual puede pasar eso. Puede pasar que nosotros, a pesar de ser cristianos, a pesar de que el Señor está con nosotros, muchas veces podemos caer en eso, en la falta de fe, que es incredulidad. La falta de fe, la falta de confiar en el Señor. El Señor es el que es el que nos da descanso, es el que da descanso a nuestra alma, es el que nos permite sortear las pruebas y dificultades para llegar al final de la carrera. Y gracias a Él también nosotros podemos alcanzar la promesa del reposo eterno de Dios en la patria celestial. En Cristo tenemos nuestro reposo, nuestro reposo en esta tierra, y también gracias a Él vamos a poder alcanzar el reposo de la patria celestial, que es estar ante su presencia también, cuando estemos cara a cara. Cuando estamos afligidos y tristes, el Señor puede sanar nuestra alma de todo quebranto y dolor. Él se lleva nuestras cargas, aquellas cargas pesadas que podemos tener en lo más profundo de nuestro ser. Es el único que puede ahondar en lo más profundo y sanar nuestro interior. Hermanos, como les digo, Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso. Él es nuestra libertad de todo lo que podemos pasar en esta tierra. Él sana nuestra alma de todas nuestras luchas más profundas, de todos nuestros problemas más internos. Él nos puede sanar, nos puede sacar de ese hoyo tan profundo que muchas veces vemos en nuestra vida,
el Señor nos puede sacar y puede sanar nuestro corazón. Y eso es maravilloso porque eso es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es parte de lo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Por tanto, ¿quién es el que vence en medio del desierto, en medio de las pruebas, en medio de la vida? ¿Quién es el que vence? ¿El que puede seguir adelante? Aquel que tiene fe y se renueva en Dios. Aquel que no malgasta su tiempo en contender con Dios, sino que le busca para fortalecerse en medio de la prueba. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté pasando por lo peor en la vida, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Quién es el que está con nosotros? Es el Señor. Y aunque pasemos lo más grave, lo más triste, lo más doloroso, el Señor está con nosotros. Esa es nuestra confianza. Y en eso nos apoyamos y nos aferramos para salir adelante. El Señor nos va a infundir aliento en medio de las pruebas. El Señor anhela que cada prueba que pasemos tengamos la convicción de que Él está con nosotros y que le busquemos para que nuestro corazón esté confiado en medio de la prueba. Dios no quiere que nuestros corazones se cansen, se desanimen, tengan desesperanza. Todo lo contrario, anhela que su gozo, que su renovación, que su descanso, que su libertad nos alcance en medio de las dificultades. El Salmo 84, versículos del 5 al 7 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Los que confían en el Señor, los que se aferran a Dios, los que buscan fuerzas en Dios, son los que irán de poder en poder, los que van a ver que sus lágrimas se conviertan en gozo. Aquel que se aferra al Señor es el que sale bien librado de las pruebas. Ese es el que va de victoria en victoria. Y ahora, hermanos, respecto a nosotros mismos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? ¿Hay incredulidad? ¿Estamos pasando por pruebas que son difíciles? ¿Cierto? Todos pasamos pruebas difíciles, todos tenemos distintas dificultades que pasar en esta vida. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay incredulidad o hay fe? ¿Hay obediencia a la voluntad de Dios? ¿Hay sumisión al Señor? ¿O hay contienda? ¿Hay pelea con Dios? ¿Por qué estoy pasando esto? El Señor anhela que podamos avanzar, que no nos quedemos pegados en nuestro crecimiento, sino que vayamos avanzando en la fe, que ganemos las batallas por medio de la seguridad en sus promesas, y no que refunfuñemos, que murmuremos, no que contendamos contra Él, sino que enfrentemos las pruebas en fe. Y esta palabra es tan linda, estas palabras de Dios que están en Romanos 8, que dice así, del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es nuestra certeza, hermano. Esa es nuestra convicción, como hijos del Señor. Que a pesar de las tribulaciones, que no hay tribulación, que no hay angustia, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús está con nosotros en todo momento, en toda dificultad, en toda prueba. Él está con nosotros. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Más allá de la situación que estemos pasando, cada uno de nosotros, nuestro Dios, es un Dios que todo lo puede. Y eso debe mantenernos confiando y creyendo que todo lo que pasamos es para nuestro bien si amamos a Dios.
Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, que nos ayude a renovarnos en fe, a renovar nuestras fuerzas y a no desmayar en este caminar, en este desierto. El Señor es nuestro reposo. Él es quien nos sostiene en todo tiempo y toda circunstancia. Si nuestro corazón está desmayando, vayamos a Cristo, quien nos renovará, nos dará un nuevo aliento, nuevo ánimo para continuar, y su gracia nos sustentará y bendecirá. Y como dice Hebreos, finalmente los versículos que leía, procuremos entrar en el reposo de Dios, que ese sea nuestro propósito. Procuremos tanto entrar en el reposo de Dios ahora, en este momento, con Cristo, buscando al Señor en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Entremos, procuremos entrar en el reposo de Dios. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, es compasivo con todos aquellos que le buscan. Y que ese sea nuestro propósito. Y obviamente a la eternidad procuremos entrar en el reposo de Dios a medida que vamos a ir sorteando estas pruebas, que vamos a ir venciendo. El Señor va a ir dándonos más fe, va a ir trabajando nuestro corazón, lo va a ir moldeando, va a ir trabajando nuestra vida, transformándonos, para llegar al final de la carrera a encontrarnos con Él. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo nos enseña hasta el final, ¿cierto?, de sus días, que él no había alcanzado todavía la meta, sino que seguía y seguía. ¿Y cómo se iba renovando Pablo? Buscando al Señor, buscando al Señor. Él siempre instaba a las iglesias, instaba a sus hermanos a que se renovaran en Cristo, a que en Cristo podían encontrar el descanso, el reposo para sus vidas, que en Cristo podían encontrar todo lo que necesitaban para poder seguir en este desierto, en esta vida, en esta carrera. Así que, hermanos, yo les invito a que sigamos buscando al Señor, a que si estamos pasando por pruebas, por luchas, tengamos la convicción de que Dios está con nosotros y que si le buscamos y estamos en su voluntad, el Señor nos va a bendecir. Pero nuestro corazón tiene que estar confiado, tiene que estar en fe, tiene que estar buscando de Dios para que podamos salir adelante por medio de la fe. Y el Señor nos va a dar este reposo, este descanso de nuestras cargas. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga, para que el Señor quite de nosotros toda incredulidad que pueda haber y nos ayude a ser obedientes, nos ayude a poder ser sumisos, a poder ser mansos ante las pruebas. Cuando estemos pasando por dificultades, el Señor nos ayude a tener un corazón manso, humilde, humillado delante de Él, para poder sortear estas pruebas, para poder salir adelante. Así que vamos a orar en este momento. Padre Santo, Señor, yo te bendigo en esta hora, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos anima, nos alienta, nos bendice, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú has provisto, Señor, nuestras vidas de descanso, de reposo, Señor. Gracias por Jesús, Señor, porque Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo en medio de este desierto, Señor, en medio de las pruebas que podemos pasar en esta vida. Señor, tú eres nuestro reposo, tú eres nuestro descanso, tú eres quien liberta nuestra alma, Señor, quien nos da esperanza, quien se lleva incluso, Señor, nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Como es tu palabra, cambia nuestro lamento, Señor, en baile, cambia nuestro lamento en danza, Señor, en gozo, en alegría, Padre. Señor, tu palabra en muchos ejemplos, Señor, nos enseña, Padre, cómo tus hijos, Señor, a pesar de las distintas pruebas, a pesar de estar pasando por momentos de aflicción, de dificultad, Señor, tú les renovabas la vida, Señor, tú renovabas su ánimo, Señor, y les dabas esperanza, Señor. Esperanza, Padre, porque va a llegar un momento, Señor, en que todo esto va a pasar, Señor.
en que todo esto va a pasar, vamos a llegar a tu reposo definitivo, Señor, a tu presencia, a estar contigo cara a cara. Y como dice, Señor, el libro de Apocalipsis, Señor, ya no va a haber lamento, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, Señor, porque tú vas a llenarlo todo, Padre. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque nos alienta, Señor, porque nos anima. Y gracias, Padre, por Cristo, porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña, que nos consuela, Señor, tú estás con nosotros, Señor, y nos bendices cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón crédulo, Señor, a poder tener un corazón que tiene fe, Señor. Límpianos, Padre, de toda incredulidad nuestro corazón, Señor, de cuando dudamos de ti. Límpianos, Señor amado, y llénanos de fe, Señor. Llénanos de fe, Padre, para poder actuar en obediencia a ti, Señor. Para poder tener claridad, Señor, en que tú estás con nosotros, en que tú nos acompañas, Señor, en medio de estas pruebas, en medio de estas dificultades, Señor. Y nada de lo que pasamos, Señor, está fuera de tu mano, Señor. Y todo, Señor amado, todo, Padre Celestial, lo pasamos, Padre, porque, Señor, tú lo permites, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque nada nos puede apartar de tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, pase lo que pase, Señor, tenemos la certeza de que Cristo, Padre, nos ama, de que Cristo está con nosotros, Señor. Y gracias por eso, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Y Padre, oramos, Señor, quedamos en tus manos para que tú sigas obrando nuestros corazones, para que tú sigas haciéndonos crecer, Señor, en la fe, Señor. Bendícenos, Padre, en esta hora. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, Señor. Sigue haciéndoles crecer, Señor, en la fe, Señor. Sigue haciéndoles avanzar, Señor, en este camino, Padre. Y ayúdales, Señor amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Que el Señor les anime con esta palabra y que nos enseñe a vivir en fe. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Que Dios les bendiga.